Adán Augusto López, gracias por esta entrevista de largo aliento. Al contrario, muchas gracias. A usted le agradezco su paciencia. Sabe bien que lo comentábamos, que casi no doy entrevistas. Ha dado usted 4 entrevistas que rebasan los 10 minutos. 4 o 5, si acaso. 4 o 5. Después habla usted en encabezados. Le preguntan en la banqueta y contesta usted titular. ¿Y se va? Soy invencible, dice, y se va. Bueno, no, sí expliqué en qué sentido era yo invencible, pero pues lo utilizaron nada más para el encabezado. Le voy a preguntar más largo, si me permite. Sí, claro. Por eso se llama Largo Aliento este programa. ¿Le puedo hablar de tú? Sí, por favor. Como si estuviéramos... Yo no lo voy a hacer porque los tabasqueños casi no acostumbramos a hablar de tú, pero usted háblame de tú, yo le voy a hablar de usted. Perfecto. Adán Augusto, ¿quieres ser presidente de México? ¿Por qué tú y por qué ahora? Bueno, claro que quiero ser presidente de México y voy a buscar la candidatura de mi partido. Voy a ser candidato, voy a ser presidente en su momento. ¿Por qué yo y por qué ahora? Porque creo que me he venido formando en diferentes espacios de la administración pública, me he venido formando políticamente, he tenido oportunidad de ser funcionario estatal en Tabasco, inicié mi carrera siendo presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, subsecretario de Gobierno, participé posteriormente en actividades político-partidistas, me tocó en el 2006 estar al lado del presidente López Obrador, del hoy presidente López Obrador. Era uno de los 5 coordinadores de aquella estructura que se conoció como Red Ciudadana. A mucho orgullo le digo que fui el único de todos los coordinadores que ganó todos los estados de su circunscripción. En esa época era la quinta, que correspondía al sureste del país. Posteriormente fui diputado local en Tabasco, que es la única ocasión en que he sido por la vía plurinominal, diputado federal, senador de la República por Tabasco, gobernador. Bueno, en el ínter entre senador y gobernador fui dirigente de Morena en Tabasco y gobernador y ahora secretario de Gobernación. ¿Y para quiénes? Para la gente, para los que más lo necesitan a uno. Yo no concibo el que un político que se precia de ser formado no piense en trabajar para la gente. Si somos parte de un movimiento que está transformando al país, pues eso lleva implícito el atender a la gente, el tratar de que lo que uno hace se tiene que hacer privilegiando al pueblo, a la gente. Eres de izquierda, lo has dicho. Sí. Pero hay tantas izquierdas como izquierdistas. ¿Nos defines tu izquierda? No me gusta a mí adjetivizar. Sí soy de izquierda. Creo que no hay necesidad de dar explicación si eres de una izquierda más moderada, más radical. No. O se es o no se es, porque quien es de izquierda tiene una sensibilidad social distinta, una visión distinta del Estado, del país y del mundo. Entonces yo prefiero ser de esa izquierda que está ahí, cercana a los sentimientos de la gente. Cuando se habla de Adán Augusto, se te atribuyen 3 características principales. Ahí van. La primera, se te piensa con una visión panorámica de México. Eres, después de todo, el secretario de Gobernación y recibes a diario reportes de todo el territorio nacional. ¿Cuál es el mayor problema de México y cuál es su área de mayor promesa? Fíjese que yo creo que sí tengo una visión panorámica del país, que no la obtuve ahora siendo secretario de Gobernación. Yo tengo la fortuna de haber acompañado durante muchos años al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, recorriendo el país, yendo a las comunidades, a los rincones olvidados. Y eso, desde luego, nos permite tener una visión panorámica, conocer las necesidades, entender qué es lo que falta, dónde desde el ejercicio del poder tienes que invertir en determinada infraestructura, por ejemplo, donde tienes que
ir a ver por qué no hay un hospital O sea, en la Sierra de Oaxaca. En 3 campañas acompañaste a López Obrador. Y lo acompañé también en la época en la que nos dimos a la tarea de fundar el partido, porque Morena es el único partido que se ha ido formando pueblo por pueblo. Y en esa tarea me tocó acompañarlo. Y desde luego el gobernar un estado te da una visión, pero llegas a la Secretaría de Gobernación y por aquí pasa prácticamente toda la vida política, económica, social del país. Y me toca a mí instrumentar decisiones de política pública del presidente y gracias a la confianza que él me tiene, pues hay momentos en que yo tengo que tomar decisiones y después sí explicar o comentar con él por qué se tomaron. Entonces conoces el territorio verdadero, llano, real y también la estructura política de este país. Sí, tengo esa fortuna, conozco desde luego el territorio, pero conozco la estructura política, económica, administrativa y social del país. Y si tienes localizado cuál es el mayor problema de México. Sí, mire, yo creo que desde luego que la inseguridad, necesitamos generar más empleo y ya después inmediatamente seguir, profundizar en el combate a la corrupción. Se ha avanzado muchísimo, pero aún hay sectores de la sociedad donde hay corrupción y nosotros tenemos que profundizar en el trabajo que inició el presidente López Obrador, como tenemos que profundizar también en un futuro no muy lejano en el combate a la inseguridad. Se ha avanzado. Hoy en la mañana revisamos precisamente en el Gabinete de Seguridad el reporte del último mes y impresiona que un delito como el secuestro, que a mí me tocó vivirlo en Tabasco, que llegamos a hacer cuando yo recibí Tabasco, éramos el primer lugar en secuestros en el país, lo dejé creo que en el 17 o el 18, ahora está en el 26, pero ha habido una disminución en números reales en el secuestro como del 62%, y el secuestro lastima especialmente un sector de la sociedad, clase media hacia arriba, inhibe el desarrollo económico, la inversión, y en eso se ha avanzado muchísimo. Ya inicia una reducción, por ejemplo, en los índices de homicidio doloso, ahora anda como en el 13%, pero creo que la estrategia empieza a rendir frutos. Desde luego que no está ganada la batalla, pero ya empieza a rendir frutos. Hay estados que todavía están muy complicados, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco. Te voy a preguntar más sobre la inseguridad, pero antes quiero completar los 3 atributos que se te atribuyen, vaya la redundancia, cuando se habla de ti. El segundo es, se te piensa como el hombre más cercano a López Obrador. El presidente ha dicho de ti que eres su hermano y su mano derecha. Cuéntanos brevemente, ustedes se conocen desde muy jóvenes, ¿cierto? Bueno, nos conocemos desde hace muchos años. Es una amistad que viene pues desde mis padres y él y los padres del presidente se conocieron hace muchos años. ¿Y ustedes qué edad tenían cuando se conocieron? No, pues yo debo haber tenido como unos 26 años. Ah, no eran unos niños. Él debe haber tenido como unos 35. No, yo creo que antes, porque cuando yo estudiaba en la universidad en Tabasco lo conocí. Y eso fue del 79 al 84. Debe haber sido por ahí de 1980. Él es un poco mayor que yo. Pero pues tuve la oportunidad de acompañar en la fundación del entonces PRD y en muchas etapas de la vida. En esa época de la lucha por formar Morena, ¿pensaste que Morena iba a llegar a gobernar el 80% del territorio? Siempre. Nosotros quienes desde esas épocas acompañamos a Andrés Manuel López Obrador estábamos convencidos. Se la robaron en el 2006, pero si dejamos de un lado siempre confiamos en él, en su liderazgo, en su visión de país. Tercera característica que se te atribuye, ser moderado. Un negociador, reconciliador
moderado. Lo recojo de artículos que se escriben sobre ti. Negociador, reconciliador, moderado. ¿Eres negociador, reconciliador y moderado? Bueno, yo creo que un gobernador y sobre todo un secretario de gobernación, pues tienen que jugar ese papel de articuladores. Imagínense gobernando el Estado e ir rompiendo con el orden establecido, pues no. Y en la Secretaría de Gobernación pues está uno más obligado a eso, a entender en qué consiste el oficio de la política. Y el oficio de la política, entre otras características, quien se dedica a eso pues debe de tener un rol de negociador, de conciliador, de dialoguista, de constructor. De ser tu presidente, ¿serías un reconciliador? Yo no hablo de reconciliador porque México en realidad no está dividido, está politizado. Yo creo que hay que ir a continuar la transformación, a seguir construyendo día a día la transformación, porque sería muy lamentable que este movimiento quedara trunco. Claro, ahora, ese sector que dice que no es que México se está politizando, sino que se ha polarizado. Estos que se asustan mucho de que estemos hablando de todo el sexismo, de todo el racismo, de todo el clasismo, de toda la desigualdad económica que existe en este país, ¿podrían estar tranquilos de si tú fueras presidente? O sea, ¿volveríamos al decoro de las buenas costumbres? Bueno, yo no veo que se haya perdido el decoro de las buenas costumbres, como usted dice. Lo que hay que entender es la historia del país, pues si ha sido, digamos, la eterna disputa entre liberales y conservadores, por ejemplo. Entonces, esa es la historia de esta nación desde que surgimos como tal. Lo que hay que entender es estar del lado de la gente, tomar decisiones de política pública enfocadas a lo social que te lleven a ir mejorando el estado del bienestar para los que menos tienen. No era demagogia aquella frase de por el bien de todos, primero los pobres. Ahora habría que pensar si evoluciona y entonces por el bien de todos más empleo, por el bien de todos más seguridad, por el bien de todos mayor integración nacional, por el bien de todos mayor desarrollo económico, político, social. Si evoluciona. Y esto que enlistas es hacia donde debe evolucionar según tu parecer. Sí, mire, yo no comparto mucho. Sí la comparto, la frase de continuidad con cambio, pero creo que debemos de profundizar en ese cambio. Debemos de profundizar, por ejemplo, en avanzar o terminar, consolidar la integración del sureste con el resto del país. El que las grandes obras que son el legado o parte del legado de la presidencia del presidente López Obrador, pues tienen que mantener su viabilidad. Y tenemos también que voltear a pendientes que por cuestión de tiempo no hemos podido avanzar mucho en este sexenio. ¿Qué tanto va a cambiar la vida para la gente del sureste con el Tren Maya y con el tren transísmico? Bueno, yo creo que el transísmico, que es un sueño no nada más de quienes habitamos en el sureste, sino de los mexicanos como tal, pues usted conoce el pasaje de la historia cuando incluso se llegó a afirmar la posibilidad de así es. Con Benito Juárez. Se llegó a afirmar la posibilidad de un corredor transísmico, llámesele canal, llámesele eje ferroviario o eje carretero. Lo cierto es que siempre fue una asignatura pendiente en la historia de este país y ahora es una realidad. Desde luego que va a generar condiciones de mejor desarrollo económico y desde luego de mejor desarrollo social en las comunidades que estaban olvidadas, en Oaxaca, en Veracruz. Yo incluiría, aparte de comunidades de Chiapas, hay una riqueza tal en el sureste que nunca nadie había tenido la visión de desarrollarlo o integrarlo
Parece mentira, pero lo que el presidente afirma cuando dice que la única vía de ferrocarril que no se privatizó fue la vía del ferrocarril del sureste, se quedó ahí en el abandono. Entonces el Transísmico, el Tren Maya, la refinería que va más enfocada a garantizar la seguridad energética del país, pues desde luego que le trae desarrollo a un estado, mayor desarrollo a un estado como Tabasco. ¿Y hay que hacer más infraestructura en este país? Yo creo que sí, yo creo que tenemos ya enfrente el reto de la escasez del agua, por la razón que sea, porque se sobreexplotaron los mantos hídricos, por el cambio climático. Podemos enumerar 1000 razones, pero lo cierto es que en el tema hídrico, pues el destino ya nos alcanzó y tenemos que ver, hoy tenemos problemas serios de escasez de agua en las 2 Baja Californias, en Sonora, en Chihuahua, en Nuevo León, en Coahuila, en Tamaulipas, en Durango, en Aguascalientes, en Jalisco, en Zacatecas, en Querétaro. Aquí mismo la ciudad enfrenta un problema. Entonces, yo creo que hay que invertir mucho en infraestructura hidráulica. No todos van a poder ser presas o ductos, por ejemplo. Tiene que ir a la construcción de modernas plantas desalinizadoras, por ejemplo. ¿A qué más tiene que invertirle al Estado? ¿Tiene que seguir invirtiendo en infraestructura para la extracción de petróleo, para la transformación del petróleo? Hay que invertirle, desde luego, tenemos que seguir invirtiendo en la exploración y en la explotación petrolera, pero tenemos que ir ya pensando, el país tiene de las mayores reservas de gas natural en el mundo, que hasta ahora no están explotadas, sobre todo en el sureste, y eso significa que nos llevaría a una integración y ayudaría a la detonación industrial del sureste del país. Imagínense, pues en el sureste tenemos agua, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos una gente entregada, trabajadora, de primera. Y lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para detonarlo. Para el sureste. Sí, claro. Pero no podemos abandonar el norte o el centro del país, pero las preocupaciones del norte hoy son distintas a las preocupaciones que tenemos en el sureste y tenemos que complementarlas. Entonces, López Obrador habló de parar el proceso privatizador, que significa el neoliberalismo. ¿Tú estarías de acuerdo en seguir estatizando y dándole al Estado mayores obras que construir? Mire, yo creo que esa etapa oscura de la historia del país ya quedó definitivamente atrás, que sí es importante ahora que el Estado o este proyecto de transformación se concibe desde teniendo como eje central el Estado, y el Estado es el gran detonador de la inversión. La política pública está enfocada al sureste. Bueno, ahora, para darle más viabilidad a eso, pues tenemos que complementarla con otros lados. Quédate siempre y cuando Morena gane la presidencia. ¿Y usted tiene duda de que Morena va a ganar la presidencia de la República? Yo no la tengo. Le regreso a usted la pregunta, usted no la tiene. No, yo no tengo ninguna duda. Morena va a ganar la presidencia de la República. Y yo creo que sé saber con quién, pero me van a multar ahí en el INE, entonces mejor le digo que de paisano a paisano. De su hermano. De paisano a paisano. De acuerdo, pues sí, ya nos dijo que usted, que es invencible, nos lo dijo hace rato. Vamos a una pausa. Quiero preguntarte precisiones en los principales campos de acción de un presidente. Vamos a una pausa y regresamos. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, y uno va por los estados y le dicen a uno, este gobernador de Morena resultó no tan limpio como se prometió, pero ¿cómo se controla y se acaba con la corrupción? Yo no he escuchado. ¿No? Y se lo digo con toda franqueza. Igual le tienen mucho respeto. Un señalamiento, no he escuchado un señalamiento contra algún gobernador de Morena. Si hay ejemplos, por ejemplo, de corrupción en el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán, se habla también de actos de corrupción en el sí he gobierno escuchado, de secretario. García Le voy a decir Cabeza un lugar de Vaca. donde oigo mucho Sí. de la corrupción, en las aduanas.
Primer tema, la inseguridad. La tercera parte del país está controlado por el crimen organizado. Ahí en otras regiones más, el crimen cobra impuestos a la gente. ¿Qué harías? ¿Difiero de usted? ¿Cuál es el diagnóstico tuyo? No es la tercera parte del país la que está controlada por el crimen organizado. Yo le diría que hoy hay una dinámica distinta, que hay estados, ya lo dije, como Chihuahua, por ejemplo, como Guanajuato, donde vemos una presencia o participación importante del crimen organizado, que llegan a controlar incluso territorios en esos estados. Sí, tenemos problemas. Por ejemplo, en la zona de los Altos de Jalisco, en la zona de Jalisco limítrofe con Zacatecas, con Aguascalientes, tenemos otro tipo de problemas. Por ejemplo, en algunas regiones de Quintana Roo, todavía se mantienen problemas. En algunas regiones de Tamaulipas ha venido disminuyendo la incidencia delictiva en Michoacán, por ejemplo, pero no está controlado. Hay un diagnóstico que parte del hecho de que muchos quienes ahora ocupan cargos de elección o de administración, presidencias municipales en concreto, pues en su momento recibieron financiamiento del crimen organizado y ahora pues se encuentran con que les llegan a cobrar la cuota por ese apoyo. Entonces, ¿y qué es lo que ellos hacen? O salen huyendo o entregan la seguridad pública, porque el diagnóstico debe de partir en que no tenemos un efectivo cuerpos policíacos, porque los cuerpos municipales, los estatales en menor medida, pues están copados y han sido corrompidos y copados por el crimen organizado. Ese es el problema. Entonces ahí tenemos un problema. Por eso la visión y la propuesta del presidente López Obrador, que a mí se me hace la correcta, es la de fortalecer una institución, construir y fortalecer una institución como la Guardia Civil, la Guardia Nacional, que va a cumplir esa función. Ahora viene la segunda parte de esa tarea, que va implícita precisamente en el transitorio constitucional, que tenemos que ir construyendo, renovando los cuadros municipales o estatales para que con el tiempo, pasado el 2028, pues vayan sustituyendo las tareas que hace la Guardia Nacional. Yo le digo, no comparto esa O sea, que las policías vayan sustituyendo lo que... Sí, bueno, pues eso es lo que plantea la reforma constitucional, que hacia el 2028... ¿Y tenemos policías hoy limpias? No las tenemos, no las tenemos. Hoy no las tenemos. Precisamente tenemos que hacer todo para construirlas. No es fácil, por ejemplo, tener un cuerpo policíaco de 100 elementos en el municipio que usted guste del país. Nos lleva cuando menos un año en reclutarlos, en capacitarlos, en que pasen los exámenes de control y de confianza, en que ¿Y cómo blindarlos de la tentación de la corrupción cuando el dinero distribuye el narco? Es porque tienen que ser primero grupos policíacos separados del control primigenio, que es lo que nos ha permeado. Deben de ser jóvenes muy bien capacitados, con una formación específica, bien pagados, bien equipados. Y que no obedezcan a los viejos mandos. Esa política ya debemos de dejarla a un lado. Digo, a mí me suena ¿Sabe muy usted lógico. todo el daño que le hizo García Luna, no a la presidencia de Calderón, porque eso fue responsabilidad de Calderón, no, el daño que le hizo a toda una estructura, a un entramado institucional que se fue por el caño de la corrupción y de la connivencia con el crimen organizado, que es lo que ellos representaron? Ahora y siguen las policías infiltradas de esa estructura de García Luna, ¿no? Bueno, hay todavía en algunos municipios resabios de ello. Entonces hay que hacer una nueva generación de policías. Pues se está creando ya una nueva generación. Y que no dependan de los viejos mandos. Sí, se está creando una nueva generación policíaca. La Guardia, los elementos de la Guardia, pues son elementos que salen de las filas del Ejército o de la Armada Marina de México, con una preparación distinta, profesionalizado, porque pues yo creo que ningún mexicano es ajeno
al profesionalismo, a la lealtad, a la preparación, a la dedicación, al compromiso con el país y con la sociedad de nuestras Fuerzas Armadas. Ejército Mexicano, la Marina Armada de México son ejemplo de ello, de institucionalidad, y se ve desde el alto mando hasta el más bajo en la escala de mando. Cuando la prensa se queja de que México se ha militarizado, ¿qué piensas? ¿Que necesita que en la práctica necesita militarizarse más? Lo que creo, pues que esa prensa respira por la herida por otro tipo de cosas. Y se los digo con toda sinceridad, México no se ha militarizado, que se tiene que aprovechar la eficiencia, la honestidad, la lealtad de quienes integran el ejército mexicano, pues claro que se tiene que aprovechar. Sería un absurdo que si tenemos a uno de los ejércitos mejor preparados, mejor capacitados del mundo, un ejército típicamente de paz que responde como siempre a un comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que hoy es un civil, pues si tenemos hay que aprovecharlo, si tienen ellos que coadyuvar como cualquier mexicano está obligado, coadyuvar en las tareas de seguridad, ayudar a recuperar la seguridad. Lo que importa es que el ciudadano, que el pueblo, que el mexicano se sienta cuidado, protegido en su persona y en sus bienes, muchos o pocos. Eso es lo que se trata. El bien de un estadista, el bien hacer de un estadista no se mide porque quiera controlar la vida del ciudadano, se mide por la seguridad que le da al ciudadano, la seguridad que es capaz de construir. Y por eso hay que aprovechar el ejército. Mire, pero este es un ejército de paz. Este ejército es un ejército profesional, preparado, altamente eficaz, que además está al servicio del pueblo. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles es un ejemplo de ingeniería, de arquitectura, de proceso constructivo excepcional, pero también el Tren Maya. ¿Tú seguirías utilizando al ejército vastamente? Te quiero preguntar... Bueno, le doy un ejemplo que casi nadie sabe. El presidente se comprometió y se está construyendo un acueducto de la presa al Cuchillo 2, que ese acueducto nos va a permitir, a partir de agosto, septiembre, que termine la escasez de agua en la zona metropolitana de Monterrey, cuando menos tenemos garantizado el abasto de agua para los próximos 10 años. Y sí, la instrucción fue que el proyecto, los insumos, tubería y la construcción se diera por empresas neoloneses, pero lo que nadie sabe es que la supervisión de la obra está a cargo de los ingenieros militares. Quiero pasar a un tema afín, y que fue el segundo tema que mencionaste después de la inseguridad, la corrupción. ¿Cómo se acaba con la corrupción? Pues hay que ir cortándola de tajo. ¿Cómo? Es impresionante el esfuerzo del presidente. Tenemos que seguir avanzando. ¿Usted cree que yo ignoro, por ejemplo, que todavía en las calles hay mexicanos que le dan la mordida a la gente de tránsito, por ejemplo? O hay quienes pretenden todavía ir a las agencias del Ministerio Público, ahora fiscalías, a pedirle a la gente del Ministerio Público, al fiscal, que acelere uno u otro procedimiento. Eso es lo que y uno va por los estados y le dicen a uno, este gobernador de Morena resultó no tan limpio como se prometió. Pero ¿cómo se controla y se acaba con la corrupción? Yo no he escuchado. ¿No? Y se lo digo con toda franqueza. Igual le tienen mucho respeto. Un señalamiento, no he escuchado un señalamiento contra algún gobernador de Morena. Sí hay ejemplos, por ejemplo, de corrupción en el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán. Se habla también de actos de corrupción. Yo sí he escuchado, secretario. Le voy a decir un lugar donde oigo mucho de la corrupción, en las aduanas. Dicen que se maicean a los militares que manejan las aduanas para que entren productos a granel de China. Lo he escuchado, no me consta, pero lo escucho. Ahora, yo no creo que es un problema fácil la corrupción. México ha vivido desde toda su larga historia con dos sistemas, uno aparente y legal y otro oculto, que es la corrupción.
y cada época se le da otra, se justifica de otra manera, es para expeditar las cosas, hay mucho dinero, que salpique, como sea. Pero seguimos con el problema, dice usted, se ha menguado, se lo compro. Yo creo que es la política pública. En el caso específico de las aduanas de México estaban podridas. Y usted conoce la anécdota del compadre de un presidente que cuando lo va a ver le dice, no, a mí nada más dámelo de vista aduanal, compadre. Eso ya cambió. Se tomó la decisión en el caso de los puertos que sean los marinos, en el caso de las aduanas de tierra que sean los militares. Se está haciendo una inversión sin precedente, más de 60,000 millones de pesos se están invirtiendo hoy en infraestructura para el mejoramiento de las garitas, para el equipamiento tecnológico que no lo había. Pues claro que eran una coladera, pasaban tráiler de gasolina robada en los Estados Unidos o malbaratada ya y los pasaban como si llevaran agua. Eso ya terminó. Que todavía en algún punto puedan existir resabios, desde luego, pues se está en proceso de consolidación. No hay institución que nos garantice más honestidad en ese tipo de cosas que la Marina Armada de México y el Ejército. Bueno, en los puertos, la corrupción en los puertos era impresionante y se traficaba de todo. Afortunadamente, eso ha ido terminando, que yo le diría, bueno, pues a lo mejor nos falta en algunos espacios aduanales, a lo mejor en el sureste del país, que terminemos de cerrar el círculo. Yo creo que lo que nos falta a los ciudadanos es tener la confianza que si vamos con la autoridad y le decimos, la otra autoridad me está mordiendo, sí, hay una respuesta. También los mexicanos necesitamos profundizar en la cultura de la denuncia. Yo le voy a poner un ejemplo. Un buen día, y los gasolineros que estén viendo entrevista no me dejarán mentir. Un buen día, un grupo de gasolineros vino a verme y me dijo, usted sabe que todas las gasolineras del país, de las 16,000 gasolineras que hay en el país, 11,000 creo me dijeron, pagan una cuota de 20, 25 mil pesos mensuales, le llaman la vacuna. Y empecé a investigar y cortamos de tajo con eso y se corrió y se le fincó responsabilidad al funcionario de la Profeco que estaba a cargo de eso. A lo mejor todavía esa mafia sigue cobrándoles algunas gasolineras porque no ha permeado la información, pero pues estamos trabajando en ello. Y la Secretaría de la Función Pública hace un trabajo importantísimo que no se ve, pero que tiene que sentirse, porque es el eje del combate a la corrupción está ahí en la Secretaría de la Función Pública. Yo se lo digo como ciudadana, no hay una percepción de que se ha acabado con la corrupción o que se ha menguado drásticamente. Una se la topa por todas partes. En todos los poderes, secretario, ¿no? En todos. El Poder Judicial. En todos. Le dice usted a un mexicano, vas a estar ante el juez y se hará justicia y se persigna, aunque no sea católico ni creyente. Porque hay la percepción de que en este país la justicia se merca al mejor postor y ese es uno de los retos que tenemos, la renovación del Poder Judicial. Economía. En México hoy un solo hombre concentra más dinero que 65 millones de mexicanos y 356 familias concentran más dinero que el 90% de los mexicanos. ¿Te parece normal, provechoso? No, no es normal. Es provechoso pues, para el bolsillo de ese que concentra la riqueza o de esas 350 familias. México es un país donde históricamente las desigualdades han sido lacerantes y están ahí. Es un país de oportunidades, sí. ¿Cuál es uno de los grandes méritos del presidente López Obrador? El que haya tenido la visión y el sentido social de voltear a ver abajo. Hoy más o menos 32 millones de hogares se recibe una pensión. A lo mejor a usted, a mí, a algunos de los que nos escuchan, puede parecer cosa menor que se le otorgue una pensión mensual a un adulto mayor, pero hay que ponerse a pensar cómo llegó en esa lamentable condición
el adulto mayor es un acto mínimo de justicia. Los que no quieren a este proyecto así son unos populistas. Pero en Dinamarca hay un Estado como ese, solidario. Ahí hasta los pañales para los niños te da el Estado. Pues hacia allá vamos. O sea, ese es el sentido social y la estrategia de combate a la inseguridad, yendo a buscar la causa. Y no, el efecto es eso, es una política social. Es un remedio para redistribuir la riqueza. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, pues yo creo que el siguiente paso es generar mayores condiciones de desarrollo económico desde las regiones. Por eso hablamos de la integración. ¿Cómo? En el sureste del país la pobreza es mucho más lacerante que en el norte. Claro. Por ejemplo, yo no quiero decir que el norte esté exento de. Cada región tiene sus particularidades. Entonces, lo que hay que ir es ir allá, hacia ese México profundo. ¿Cómo es posible que hay todavía hoy o había comunidades en la zona de Guerrero donde no tenían ni siquiera una casa de salud o no tenían acceso a agua potable? Ahora ya las familias cuando menos tienen sustento, tienen un ingreso fijo que les permita pues sobrevivir e ir generando condiciones para que el muchacho estudie, para que el muchacho vaya a buscar trabajo, no al extranjero que se vale. ¿Pero qué hacemos con los ricos? Pues los ricos yo creo que ellos tienen que entender que deben de invertir en el país, que tienen que generar empleos, que tienen que insertarse de lleno en la actividad económica, en el desarrollo económico del país. Muchas de las grandes fortunas del país, porque eso no lo dice nadie, fueron hechos a base de obtener concesiones o canonjías del Estado. Los tres hombres más ricos de este país. Eso tiene que cambiar. Su fortuna y hay que generar, de cuando Salinas de Gortari les vendió, subastó, regaló. Cada caso es un poco distinto. Cada caso tiene su particularidad. Monopolios del Estado. Bueno, pues lo que tenemos que hacer también es un sector empresarial más involucrado en lo social. ¿Cómo? Que haya ganancias, pues desde luego que es válido. Hay que subirles los impuestos. Pues habría que revisarlo, habría a lo mejor que revisar la posibilidad de un nuevo pacto fiscal. Afortunadamente la decisión de política económica que tomó el presidente López Obrador nos mantiene en una relativa estabilidad macro. Bueno, les cobran los impuestos, pero no se los suben. En este país ya no hay evasión fiscal y todos pagan puntual meridianamente esos impuestos. Adán Augusto. Y el chiste es dónde invierte el Estado esos impuestos, pues en el desarrollo social, en una política pública enfocada básicamente a lo social y a generar condiciones de estabilidad. Las clases medias. Pues yo creo que las clases medias están ahí, que tenemos también que buscar la manera, como desde el Estado, pero también desde la inversión privada, vamos generando mejores condiciones de desarrollo. Cuando entrevisté a Claudia Sheinbaum, me habló del nearshoring. Esta llegada de por lo menos 400 grandes empresas a México, porque les conviene mucho ahora fabricar en México, porque tenemos la segunda frontera más grande con el mayor mercado del mundo, con Estados Unidos de Norteamérica. Marcelo Ebrard también habló insistentemente de nearshoring. Parece ser que para ambos el nearshoring es el boleto para que México se enriquezca en los próximos 6 años. ¿No lo veo a usted muy interesado en esto de la inversión que viene del extranjero, o me equivoco? Bueno, yo por mi tarea pues también coadyuvo con el gabinete económico, sigo las instrucciones del presidente. Creo que a mí no me gusta el término nearshoring y se lo digo con toda franqueza. ¿Por qué? Porque creo que cuando hablamos de ello nos referimos nada más a la frontera norte
y se puede aprovechar la riqueza del sur, sureste, la riqueza en elemento humano, en naturaleza, la abundancia de agua, la abundancia de recursos naturales para desarrollar, ¿verdad?, económicamente esa zona. Pues ya ahora todo es tan fácil. Usted sabe, por ejemplo, que hay un ferrobuque que parte desde Coatzacoalcos hasta Mobile, Alabama, y es propiedad de una empresa. ¿Alabama? Sí, claro. Grupo México, Ferromex, tiene ese sistema y es tan fácil como que del ferrocarril lo subes al barco y te lo pone. Entonces, qué interesante. Tenemos Usted dice... una cercanía con la costa este por un lado y con la costa oeste de los Estados Unidos, que son el mercado natural. Pues eso ya ahora, con el transísmico, con el Tren Maya, con la rehabilitación del puerto de Veracruz, con la rehabilitación del puerto de Salina Cruz, con lo que se está invirtiendo en el antiguo Puerto México, Coatzacoalcos, con la rehabilitación del puerto de Progreso, pues ya se puede aprovechar fácilmente y se tienen que desarrollar industrias y se puede generar productos para la frontera, para los Estados Unidos. ¿Lo visitan los empresarios a usted? Sí, claro. ¿Y qué le piden? Bueno, básicamente algunos me han dicho, oye, yo no me siento atendido en este tema, oye, explícanos por qué este permiso puede o no puede funcionar, oiga, ¿por qué qué me hace falta para que esta concesión de mina? Pues le hace falta la consulta constitucional en pueblos indígenas, y no puede desarrollarla. Y mantenemos una comunicación permanente. Vamos a un corte y regresamos a nuestro último bloque de conclusiones. ¿Por qué el presidente López Obrador, tu hermano, no sale el 8 de marzo a recibirnos en el Zócalo a las mujeres? Probablemente porque nadie se lo ha pedido. Pero yo le voy a decir un ejemplo. Si a usted, no particularicemos. Dígame usted, ¿saldrías? Si vio, yo recibo a todos, el presidente recibe a todos. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿El presidente Adán Augusto saldría al Zócalo a recibir a las mujeres? ¿Usted cree que Emmanuel Macron salió a la plaza del Eliseo a recibir a las mujeres el 8 de marzo? ¿O que Joe Biden salió a la explanada ahí ¿cómo se llama?, de la Casa Blanca? No lo hacen. Entonces no lo harías. Yo creo, y se lo digo, se los digo con todo respeto, pues lo haría, pues no se me quita nada. Adán Augusto, decías que el país no está polarizado, está politizado. ¿Necesitan seguir saliendo las injusticias de México a flote? Yo creo que las injusticias en este país están a flor de piel. Pues yo le comentaba que es la historia de este país. Y esa es la grandeza o la visión de López Obrador, es cómo tenemos que ir reparando esa injusticia. Ahora nadie se acuerda, pero no es fácil que un hombre de Estado vaya a una comunidad maya en la zona de Carrillo Puerto, entre Carrillo Puerto, Quintana Roo y Yucatán, a pedirle disculpas a los indígenas por la absurda persecución, o que le haya pedido disculpas y que trate de integrar, de hacerle justicia al pueblo yaqui. Pero lo que ha hecho López Obrador es, por ejemplo, desde las mañaneras, hablar directo con el Poder Judicial y decir, no me gusta lo que están haciendo. Hablar directo con los mexicanos, eso es lo que realmente... Bueno, es lo que un sector de los mexicanos, tú sabes mejor que yo qué porcentaje es, se inquieta mucho, se angustia mucho, no muevan demasiado el pesebre, es lo que están diciendo. México es probablemente hoy el país de América Latina que tiene la mayor gobernabilidad o la mejor gobernabilidad. Quizá Colombia ha podido conseguir, o Costa Rica, que tiene una relativa estabilidad, pero pues mire lo que pasó en Perú y mire lo que sucede en Chile, vea la inestabilidad de otros países de América Latina. Y hoy en el país hay gobernabilidad, hay paz social,
Pues desde luego que hay inconformidades, siempre las ha existido y van a existir en cualquier sistema de gobierno. Yo le pongo un ejemplo. Acaba de pasar un proceso ejemplar de renovación del Consejo, de parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué todos esos que dicen que el INE no se toca, por qué no reconocen y aplauden la pulcritud del proceso para que por insaculación, que es lo más cercano a la voluntad popular, aunque desde luego está presente ahí la fortuna, se haya designado a 4 mexicanas, 2 mexicanas y 2 mexicanos como consejeros, y el país sigue su marcha y no pasa nada, y hoy ya nadie habla de que se está destruyendo al INE. Rompe la costumbre. Antes los otros presidentes, los previos presidentes, no enfrentaban públicamente a los otros poderes, ni al judicial, ni al legislativo, ni al económico, ni al poder mediático hegemónico. Y López Obrador se ha pasado en las mañaneras enfrentándolos, acusándolos, mostrando cifras, y este periodista gana tanto y tanto. ¿Tú tendrías el mismo estilo? Mire, México es mucho más grande que un periodista que gana tanto. Yo me precio de hacer una especie de alumno avanzado de Andrés Manuel López Obrador y yo me nutro, mi formación política se nutre en eso, en su actuar. ¿Harías mañaneras? Claro, haría mañaneras y seguir cada quien desde luego. ¿Y seguiría sacando las cifras ocultas del gobierno? ¿Por qué no? Pues a los mexicanos hay que hablarles con la verdad. ¿Sabe por qué? Ese es uno de los grandes males de este país, de una lacra. Los mexicanos, el pueblo ya no se enteraba qué hacía este político, qué negocio hacía el otro, por qué evadían impuestos, cuánto le pagaban a un periodista, el cochupo en el Poder Judicial. Eso tiene que, pues ¿hablarse? Es una batalla, pues claro. Miren, no hay mejor desinfectante que la luz del sol, que se aireen las cosas. Las mujeres. El feminismo es el mayor movimiento social de México y del mundo. Y del mundo, sí. ¿Con qué feministas conversas tú? Bueno, aquí en la Secretaría de Gobernación tenemos específicamente un área dedicada, digamos, a la atención de la mujer, pero básicamente atender a los movimientos feministas, como la tenemos en el Centro de Atención a Víctimas. Yo platico con todos, más allá de feministas, yo platico o intento platicar con todos los mexicanos, pues es parte de mi tarea garantizar esa estabilidad. Platico con el arzobispo primado de México, como lo hago con el líder espiritual de los mormones o de la iglesia bautista o de los adventistas, y voy generando condiciones de entendimiento, pues si gobierno que no es capaz de generar condiciones de entendimiento entre la sociedad y la autoridad, pues no tiene nada que hacer. Ahora, las feministas reclamamos mucho al Estado. Decimos, nos debe mucho el Estado. Hay una gran injusticia que afecta a la mitad de la población más 1%, ¿no? Somos pues tenemos el 51%. Que hacer todo para ir reparando esa injusticia y para que esa sensación, percepción, como le llame, de deber del Estado hacia el feminismo, pues vaya desapareciendo. También sería un absurdo yo decirle que va a desaparecer de la noche a la mañana. Pero tenemos que ir generando de condiciones de política pública. México ha avanzado y hay participación activa, política, social, económica de la mujer. Sigue existiendo, desgraciadamente, desigualdades y sigue existiendo un sector de la sociedad con una visión machista que ya no tiene lugar en este momento de la historia patria. Augusto, ahorita que estamos a solas, te pregunto, ¿por qué el presidente López Obrador, tu hermano, no sale el 8 de marzo a recibirnos en el Zócalo a las mujeres? Probablemente porque nadie se lo ha pedido, pero yo le voy a decir un ejemplo. Si a usted, no particularicemos. Si a ti dígame lo pedimos, ¿saldrías? Yo recibo a todos, el presidente recibe a todos. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿El presidente Adán Augusto saldría al Zócalo a recibir a las mujeres? ¿Usted cree que Emmanuel Macron salió a la plaza del Eliseo a recibir a las mujeres el 8 de marzo? ¿O que Pedro Sánchez lo hizo? No, no lo hace. O que Joe Biden salió a la explanada ahí de ¿cómo se llama?, de la Casa Blanca. No lo hace.
Entonces no lo harías. Yo creo, y se lo digo, Si te invitamos. se los digo con todo respeto, pues lo haría, pues no se me quita nada. Si usted me invita, como dirían los burócratas, me manda un oficio, le pone número de oficio. No, yo creo que va más allá de un gesto de ese tipo. Yo creo que hay que generar las condiciones del Estado para que haya mayor acceso a la justicia, para que se respete primero el que esta sociedad tiene el 50.8% de población femenina, que hay que entender y hay que generar las condiciones, porque hay estados del país, hay regiones del país donde hay una cultura típicamente machista y que estamos carcomidos por la violencia hacia las mujeres y por la violencia intrafamiliar, y tenemos que invertirle mucho a la educación, porque también es un asunto pues de deformación cultural o educacional. Bueno, la educación social. Es la segunda oportunidad de romper el machismo. Pues tenemos que invertirle a eso y tenemos que ir generando condiciones, porque hay zonas rurales donde el machismo permea a sus anchas. Tenemos que ir ahí. El feminismo no es nada más el que haya igualdad, y qué bueno que la hay, por ejemplo, igualdad relativa en la ocupación de cargos de elección. No, es una cosa de mucho mayor profundidad, es entender que en este país y en ningún país del mundo tiene que haber, por ejemplo, violencia contra las mujeres, tiene que haber discriminación de todo tipo. Hoy todavía hay comunidades donde nos encontramos que si llega un enfermo varón y llegó antes una enferma mujer, pasa el enfermo varón a que lo atienda el doctor o la doctora. Bueno, seguimos teniendo una doble jornada las mujeres, nos responsabilizamos del trabajo doméstico y ni las gracias nos dan, mucho menos. Entonces, el Estado nos ayuda. Las condiciones que tenemos que ir nos preocupan cambiando. Las mujeres, se cerraron las guarderías. Y también se cerraron las escuelas de tiempo completo. Esa es una pérdida para muchas mujeres trabajadoras. Se calcula que 40 millones de mujeres están padeciendo por esa falta. ¿Volverían las guarderías y las escuelas de tiempo completo? Mire, bueno, existe la escuela es nuestra, que es prácticamente la sustitución de un programa por el otro. Pero yo le voy a decir, el problema del cierre de las guarderías, que nada más servían para prohijar la corrupción. Usted sabe los miles de millones de pesos que se iban al año ahí en el Seguro Social, que además el dinero del Seguro Social no es propiedad del Estado ni del Seguro per se, es propiedad de los trabajadores, no lo disputo, no lo he investigado, pero las que sufren son las mujeres. En la antigua Sedesol se abusó de eso. Pues tenemos que ir precisamente a construir pues una tarea desde el Estado e ir generando condiciones. Y si después de ese diagnóstico resulta que sí hay la necesidad de la guardería, pues el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que éstas existan. En la entrevista que hicimos en Largo Aliento a Claudia Sheinbaum y la que hicimos a Marcelo Ebrard, sintetizaron su proyecto en una frase. Claudia dijo, primero los cuidados por el bienestar de todos. Marcelo dijo, quiero un país de clases medias. Adán Augusto, te pido algo difícil. Que colapses en una frase tu proyecto. Con lealtad, con unidad, vamos a consolidar la transformación de México. Muchas gracias, secretario de Gobernación, por esta conversación. Muchas gracias a usted. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de Largo Aliento.